Las normas jurídicas de la Constitución son el sustento de todas las normas infraconstitucionales que se sitúan sobre la base de estas, cual si fueran una pared de ladrillos. Cada ladrillo da soporte al que se posa sobre él, como cada norma dota de validez a la norma de menor jerarquía que sostiene. Dentro de este esquema se despliega el control de la constitucionalidad, es decir, el análisis que se hace sobre las normas a fin de que ninguna vulnere las normas constitucionales. Gráficamente, el análisis se centra en observar si hay ladrillos al aire, que no se sustentan en ningún ladrillo que forma la base de la estructura. Y si pasa eso, entonces estamos ante una norma inconstitucional. En este orden de ideas, como la norma constitucional sirve de base para el sustento de todo el ordenamiento normativo, entonces la validez, entendida esta como la ausencia de vicios, de las normas jurídicas infraconstitucionales dependerá de su armonía con la norma constitucional. Para ello deberá hacerse un control de su constitucionalidad, un examen para saber si una norma es constitucional o no. Hago un paréntesis para invitarte a suscribirte al canal, subo al menos un video cada semana. En ese sentido, desmembrando todos los tipos de control constitucional, este puede dividirse en 3 tipos de clasificaciones, cada una de las cuales presenta 2 maneras contrapuestas de control constitucional. No confundir esto con los sistemas de control constitucional, que lo veremos en unos minutos. Pues bien, veamos el control constitucional, según el tipo de análisis, según el tipo de autoridad y según el tipo de infracción. Según el tipo de análisis tenemos al control abstracto y al control concreto. Es abstracto porque el examen incide en un análisis estrictamente normativo, es decir, solo observamos normas en abstracto, no aplicadas a un caso concreto. Por ejemplo, cuando analizamos una ley para saber si es constitucional o no, no vemos cómo se aplica dicha ley, no importan los casos concretos, analizamos en abstracción solamente las normas. Por ende, si es que la norma es inconstitucional, entonces los efectos serán generales, es decir, se aparta dicha norma del ordenamiento normativo y ya no se aplicará más. Por otro lado, el control concreto incide en un análisis de aplicación normativa, es decir, observamos las normas aplicadas a un caso concreto. Por ejemplo, cuando la aplicación de una ley vulnera los derechos fundamentales de una persona en específico, pero no vulnera los derechos de otros. No se puede eliminar dicha norma, la consecuencia jurídica sería la inaplicación de la norma solo para el caso concreto. Este control también se llama control incidental porque analiza incidentes. Ahora bien, el poder de examinar la constitucionalidad de las normas debe estar encomendado específicamente a ciertos órganos públicos. Aquí vemos la clasificación del control constitucional según el tipo de autoridad. Cuando dicho poder está difundido entre varios órganos comunes, se llama control difuso. Difundido, difuso. Por el contrario, cuando el poder de hacer un control constitucional está concentrado en un solo órgano ad hoc, se llama control concentrado. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional peruano tiene el monopolio del control constitucional abstracto sobre las normas con rango legal. Este control es concentrado. Por otro lado, todos los jueces del Poder Judicial tienen la potestad de inaplicar las normas al caso concreto cuando su aplicación vulnere la Constitución. Aquí vemos un control constitucional difundido entre todos los jueces ordinarios. Por último, según el tipo de infracción, podemos estar hablando de una infracción directa a la Constitución o indirecta. Es directa cuando una norma infraconstitucional de menor jerarquía que la Constitución vulnera una norma constitucional, y estamos frente a una infracción indirecta de la Constitución cuando una norma infralegal de menor jerarquía que la ley vulnera una norma legal. A ver, dirán, si es que hablamos de una norma infralegal que vulnera una norma legal, ¿por qué tendría que ser un control de constitucionalidad? ¿No sería un control de legalidad? ¿Qué tiene que ver la Constitución aquí si el problema es de una norma infralegal que vulnera una norma legal? Es que la Constitución señala que debe respetarse la jerarquía normativa y que las normas infralegales no pueden ir más allá de lo dispuesto por las normas legales. Por tanto, cuando una norma infralegal vulnera una norma legal, está también vulnerando dicha norma constitucional. Esto comúnmente se llama control de legalidad, pero en un plano constitucional se le llama también control de constitucionalidad por infracción indirecta a la Constitución. Por ejemplo, a través de una acción popular, que es una garantía constitucional, se pretende que la Sala de la Corte Superior realice un control de constitucionalidad por infracción indirecta a la Constitución cuando una norma reglamentaria, que tiene menor rango normativo que una ley, vulnere una ley. Resumiendo rápidamente, control abstracto es un análisis puro de normas sin ver casos en concreto, todo en abstracto. Por ende, el control concreto analiza la aplicación de la norma a un caso concreto. Por otro lado, el control difuso está difundido entre varias autoridades y el control concentrado está concentrado a una sola autoridad. Por último, el control por infracción directa a la Constitución observa una vulneración a una norma constitucional y el control por infracción indirecta a la Constitución observa una vulneración a una norma legal.
Estos 6 tipos se han agrupado en 2 sistemas, que son los sistemas originarios del control constitucional desde una perspectiva histórica. Estos son el sistema americano y el sistema europeo. El sistema americano, llamado también Judicial Review o control difuso, no hay que confundir con el control difuso que vimos hace unos minutos. El que vimos era el control difuso en su sentido elemental, como una sola característica. Este control difuso se entiende como sistema que comprende varias características antes mencionadas. Este sistema americano se caracteriza por ser difuso y concreto. Por tanto, el control está a cargo de cualquier órgano judicial ordinario dentro del marco de una situación concreta, por lo que su eficacia es particular. Por otro lado, el sistema europeo, también llamado control concentrado, nuevamente aquí con concentrado nos referimos al sistema, es un control concentrado a un ente particular y autónomo que no pertenece a ninguno de los 3 poderes del Estado, quien tiene la capacidad de anular leyes por ser inconstitucionales, con efectos generales. Estos sistemas, repito, son originarios porque históricamente así se han creado, pero ello no implica que los países lo tengan que seguir así y elegir uno de estos 2 sistemas y rechazar el otro, u optar por un sistema derivado, tomando un poco del uno y otro poco del otro. Por ejemplo, el Perú no sigue ninguno de estos 2 sistemas originarios, sigue un modelo mixto, más que mixto, sinergético, pues todos los tipos de control que hemos visto al principio pueden coexistir siempre que no sean incompatibles, en diferentes circunstancias. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, al analizar si una ley es inconstitucional, realiza un control abstracto, concentrado y directo. Una sala de la Corte Superior, al analizar si un reglamento es ilegal, por ende inconstitucional, realiza un control abstracto, concentrado e indirecto. Un juez que ve una vulneración al derecho fundamental en un caso concreto producto de la aplicación de una ley, aplica un control concreto, difuso y directo. Y si la vulneración proviene de un reglamento que vulnera una ley, aplica un control concreto, difuso e indirecto. Si el Tribunal Constitucional revisa un caso que ha llegado a sus manos producto de un recurso de agravio constitucional en el que se pretende inaplicar una norma legal, ejerce un control concreto, difuso y directo. Todo ello depende de la acción que los justiciables interpongan y se adapta a cada necesidad. Así es en el Perú. Puedes revisar otros videos del canal que te pueden interesar y suscribirte.